Aquí nos encontramos de nuevo con la doctora Ángela, precisamente con el tema la segunda cita con el nutrólogo. Ya tuvimos una primera donde nos hizo varias recomendaciones y por supuesto, bueno, esto hay que darle un poquito de continuidad. La primera cita no basta, como quien dice. Hay algunas cosas que ella nos quiere decir para entrar en profundidad con todo lo que tiene que ver con la buena alimentación, con planificar las recetas, con ver cada cuánto tiempo se debe o no comer, cuáles son esos elementos, esos ingredientes que se deben incluir. Y Ángela trajo casualmente unas cosas muy simpáticas aquí como para escenificar o mostrar de alguna forma cuáles son las porciones, cómo son esos ingredientes, cuáles son los que se deberían incluir dentro de un buen plato saludable. Bueno, Ángela, te cedo la palabra para que hagamos lo que tenemos que hacer, esta segunda cita con el nutrólogo. ¿Qué tan importante es esa cita? Claro que es importantísima la segunda cita con el nutrólogo, porque en la primera lo que hacemos es la historia médico-nutricional y abarcamos todos los antecedentes del paciente, todo lo que consume, ya eso lo hicimos en la primera cita. Ahora lo que hacemos es pesar al paciente a ver si entendió lo que habíamos hablado durante la primera cita y de esta manera saber si está haciendo las pautas o los tips que les recomendamos. ¿Okay? Y por supuesto que ahorita lo que hacemos es entregar el plan de alimentación que está calculado de acuerdo a los requerimientos que cada persona tiene. Entonces, fíjate, por ejemplo, acá está todo lo que es la lista de alimentos, tenemos por escrito y se va explicando qué significa un menú y cómo vamos a ir sustituyendo las raciones de este menú a lo largo de todos los días. ¿Okay? Chévere, fíjate que es algo muy importante porque yo, por ejemplo, que he sido una persona muy visitante, obviamente a lo que tiene que ver con el médico nutrólogo, conseguí la ideal, les voy a explicar por qué. Regularmente cuando uno asiste a una cita, la primera, te dicen cuáles son los alimentos que están acorde a tu peso y todo lo demás. Pero yo pienso que ustedes deberían tomarse un poquito más del tiempo de hacer lo que tú estás haciendo. En la segunda cita, tú me imagino haces un resumen, evalúas al paciente como debe ser evaluado para tú poder adaptarlo con una frase que a mí me gustó muchísimo en la primera cita. Todos somos una sola persona, o sea, cada persona es un individuo que merece, por supuesto, tener una evaluación individual, y valga la redundancia, y donde se debe adaptar los alimentos a ese específico. O sea, ¿qué es lo que tú me recomiendas, por ejemplo, ahorita en esta segunda cita? Pero claro, de hecho somos individuos, vuelvo y repito, en la segunda cita se dan las recomendaciones ya con cálculo y explicamos qué significa una ración de cada alimento. Claro. Para que la persona aprenda a comer, porque si entregamos una hojita que es general para todo el mundo y solamente decimos, bueno, mira, esto es lo que vas a hacer, pero tú no das las pautas, tú no enseñas cómo vas a preparar los alimentos y no dices qué es una ración de cada uno de ellos, pues no sabes ni siquiera qué es lo que vas a hacer durante el día y cómo vas a armar tus platos. Claro, eso es bien importante. Tú te tomas ese tiempo para dedicárselo a ese paciente para que esa persona sepa qué va a comer, cómo lo va a comer y en qué porciones lo va a comer. Y otra cosa importantísima, ese día, si la persona no ha traído sus exámenes de laboratorio en la segunda cita con el nutrólogo, debe llevarle el laboratorio para saber si hay alguna alteración y de ser así, se indica el tratamiento farmacológico. Entonces fíjate, lo que traje acá es para ilustrar y que la persona aprenda o conozca qué significa una ración de cada alimento. Por ejemplo, estas son las tazas de medida. Una ración de carbohidratos equivale a media taza. Entonces, si yo a la persona, cuando hice el cálculo, me dio para ponerle 3 raciones de carbohidratos en el almuerzo, quiere decir que si una ración es media taza, 3 raciones es taza y media. Entonces, tú puedes decir, bueno, mira, tú en el almuerzo te puedes consumir taza y media de pasta o de granos, o te comes una taza de granos y media taza de arroz. Pero ya tú sabes que esas son 3 raciones porque una ración es media taza. Buenísimo. De pronto a otra persona le corresponde solamente consumir media taza de carbohidratos. En este caso te diría, bueno, mira, esto corresponde a media taza tal vez de pasta, de arroz, de puré de papas. Entonces, si lo vemos aquí graficado, tú tienes que esto que está acá es un ejemplo de puré de papas. Me van a perdonar, pero tengo que decirlo y lo voy a interrumpir aquí. Es que se ve tan bonito que a uno hasta le provoca comérselo. Les cuento que esto es un material obviamente sintético donde tú tienes allí. Claro, son alimentos modelados para que las personas vean cómo debemos completar el plato. Entonces, fíjate, esto sería una ración. Si le corresponden 2 raciones, entonces es el doble de esto. Pero más o menos es que sea visual. Muchas veces indicamos por peso, por gramos, cuánto debe consumir el paciente y a veces se les hace más engorroso pesar. Por ejemplo, una ración de proteínas equivale a un cuarto de taza, que mucha gente se asusta porque dice, ¿cómo va a ser? Claro, 30 gramos, que son 2 cucharadas, que es un cuarto de taza de proteínas, carne, pollo, pescado, quesos, equivale a una ración.
Sin embargo, si yo le digo, mire, es que usted se va a comer 4 raciones de proteína, entonces ya no es un cuarto. Ya se emociona. Claro, ya se tranquiliza. Claro. Y va a ser entonces una taza de carne mechada, viene siendo más o menos un filé, un bistec. Sí, fíjate, en estos alimentos modelados que traje, Claro. prácticamente estos serían como 3 raciones. Si a una persona le corresponden 5, va a ser esto de más grande de carne, pollo o de pescado. Entonces este plato está completo. Aquí tienes, por ejemplo, lo que sería una sopa de vegetales como entrada, que bien pudiera ser más también de esto. Tienes acá la ración de vegetales, que vendrían siendo, por ejemplo, el brócoli con la zanahoria. Prácticamente aquí hay 2 raciones. Entonces pudiéramos colocar 4 raciones, sería el doble de esto. Aquí tendríamos la ración de carbohidrato, esto es una, porque equivale a la media taza ya servida, ¿cierto? Y si dijimos que puedes comer más raciones de acuerdo a los requerimientos de la persona, pueden ser una taza o un poquito más, sabemos que la cantidad de carbohidrato va a ser mayor. Tenemos la ración de proteína y tú puedes negociar, si tú no te quieres comer de pronto el puré de papa, lo sustituyes a lo mejor por un ponquecito que también es carbohidrato, y de esta manera vas a estar bien alimentada y vas a comer de todo un poquito y no te vas a estresar. La palabra dieta es muy estresante, por eso siempre debemos hablar de planes de alimentación, donde no debemos omitir ningún alimento. La palabra negociar, vuelvo y repito, ya lo hemos dicho varias veces, es fundamental, ¿ok? Porque la intención es perder peso, pero de manera saludable. Chévere. O ganar peso también de manera saludable. Claro, fíjate tú, graficándolo aquí de esta forma, en el caso mío en particular, porque casualmente la dieta o el menú que me trajiste es personalizado. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, ¿qué me recomiendas tú? Cuando uno grafica y colocas todos estos productos, yo asumo de que puedo comer de todo, planificado, hacer mi lista de compra como lo hemos hablado en otras oportunidades y simplemente tratar de dosificar, Sí. ¿ok? Una de las cosas muy importantes que tú también nos dijiste es que como puedo incluir de todo, incluyendo mi ponquecito que me encantó porque es un carbohidrato que estás incluyendo dentro de la preparación, es recomendable comérmelo dentro de las comidas o en una merienda. Bueno, tú puedes tener la opción. Esa A parte lo de mejor, negociar que tú me claro, estabas hablando. negociar. Por eso te decía, de pronto no me como el carbohidrato, obvio lo que es la papa, el arroz, el grano, el plátano, y entonces coloco esto como parte del carbohidrato en el almuerzo. Pero si no, de pronto puede ser que ese día tampoco ingerí carbohidrato, a lo mejor a las 3 de la tarde o a media mañana como una merienda, entonces puedo tomar el carbohidrato. Esto pudiera ser hasta un paquete de galletas, también integrales. Todo depende de los requerimientos del paciente. Si hay alguna patología de base, por supuesto hay que omitir algunas cosas. Un diabético no está recomendado que ingieran azúcares. Y precisamente de eso se trata. Si se supone van a la primera consulta, que es cuando te hacen todo ese análisis, te hacen la historia médica y te mandan a hacer unos exámenes, es precisamente en la segunda donde se adapta todo ese resultado, todos esos valores, se adapta a lo que se supone te van a recomendar. En conclusión, lo primero es que en la primera cita nosotros nos hacen la historia médica. Nos tomas todos los datos, nos mandan a hacer algunos exámenes en definitivo para saber cómo van a estar nuestros valores, para que tú puedas adaptar el menú saludable de acuerdo al individuo o a la persona que va a la consulta, correcto, ¿cierto? cierto. Lo segundo es graficar en esta segunda consulta cómo deberían estar distribuidos esos alimentos en el plato, ¿cierto? Sí. Ok, más gráfico, imposible. Yo creo que una de las cosas que tú dijiste que son muy importantes es que las personas le tienen miedo a la palabra dieta. Aquí no se trata de hacer dieta, se trata de comer saludable. Hay que aprender. Claro, y lo recomendable es que nosotros no lo hagamos por nuestra propia cuenta, sino que visitemos a un especialista, que en este caso es nuestro nutrólogo, para que nos dé esos tips, esos consejos y por supuesto de forma muy saludable nos diga cómo debemos comer. Así que bueno, yo creo que encantadísima de haberte tenido una vez más en nuestro programa. La doctora Ángela Layoya, por supuesto, nuestra nutrólogo especialista, y por supuesto recuerden que pueden visitarnos y ver todas las recetas, todos los tips, todas las recomendaciones en betinaencasa.com.be. Hasta un próximo programa. Los quiero muchísimo. Chau, chau. Cuídense.